Mayra, psicóloga positiva, coach personal, profesional y de vida. Háblanos de ti un poco así como en general y qué haces, a qué te dedicas, y ya empezamos con nuestras preguntas para todos los oyentes que sepan todo lo maravilloso que haces y que nos pongas en contexto con todo. Vamos, estamos al aire, estamos en vivo y vamos en vivo también por YouTube. Se pueden comunicar a nuestro WhatsApp para cualquier pregunta con Mayra Pérez. Estamos en signo más 57 317 517 5616. Signo más 57 317 517 5616. Bueno, Mayra, cuéntanos un poco de ti. Bueno, buenos días, Jimena. Encantadísima de estar aquí en tu programa. Para mí es un placer poder compartir con toda tu audiencia conocimientos, experiencias que he ido logrando a lo largo de mi vida personal y profesional. Como bien lo dijiste, psicóloga positiva, soy coach personal, profesional y de vida, y adicionalmente madre de 2 chicos adolescentes. Pues durante 23 años me dediqué al mundo de los seguros, algo totalmente diferente. Sin embargo, hace aproximadamente unos 3 años tomé las riendas de mi vida y empecé a liderar mi propia historia, que es lo que pretendo hacer también con los chicos adolescentes, y cambié el rumbo de mi vida y volví a la psicología. Entonces aquí estoy dispuesta a poder compartir con ustedes todo esto que tengo dentro de mi cabecita y dentro de mi corazón. Perfecto. Bueno, acá tenemos varias preguntas que nos puede dar como una guía de todo lo que tú nos puedes ayudar y todo lo que nos puedes aportar en el día de hoy, en el programa de hoy. ¿Qué es el programa Transformando Vidas? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, el programa Transformando Vidas nace como una iniciativa o una propuesta pedagógica en donde lo que se busca es que precisamente que los jóvenes adolescentes logren cultivar, conocer, descubrir y potencializar todas esas fortalezas, virtudes y dones con los cuales han nacido, y no esperar a llegar a la vida adulta para poder ofrecerles esta oportunidad. Esto se hace con el fin de poderlos preparar para el futuro, para este mundo tan cambiante y tan exigente que les ha tocado a ellos, y que de alguna u otra forma les permiten ser emprendedores y también ser potencializadores de ellos mismos, encontrar ese rumbo y poder ser los líderes de su propia historia y por ende de su proyecto de vida. El tema de los adolescentes es para nosotros que hemos sido padres un poco retadores, para los profesores. ¿Cómo llegaste a esa parte de adolescentes? O sea, es que es bien bonito poder guiarlos, poder encaminarlos en su vida, como dices, y poder sacar su potencial más grande. ¿Cómo llegaste allí? Mira, cuando yo estaba en el colegio, que era adolescente, recuerdo que si bien para mí era importante la biología, la química, la física, las matemáticas, siempre de alguna u otra forma me preguntaba y decía por qué en ese entonces en el colegio no se dedicaban a poder revisar cuáles eran nuestras habilidades y cuáles eran nuestros talentos, cultivarlos y potencializarlos. Eso no ocurrió en mi época. Cuando ya yo llegué a la psicología y me di cuenta que había muchísimo camino por recorrer por los adolescentes, además que hay que aprovechar toda esta serie de cambios que tienen precisamente en esta etapa tan importante de su vida, pues decidí empezar a crear este programa. ¿Y dónde lo empecé a crear? Cuando hice mi especialización en gerencia en una universidad acá en Colombia, y me di cuenta que si bien a mí me había pasado lo mismo, pero ya en la edad adulta, o sea, mis 30 y tantos, fue cuando me descubrieron en algún momento todos los talentos y virtudes que tenía. Yo decía, ¿por qué no aprovechar esa época de tantos cambios buenos, significativos que ocurren en la adolescencia y ponerlos a la práctica y no esperar a que ellos lleguen a la vida adulta? Entonces, de ahí nace este programa Transformando Vidas. Es una propuesta pedagógica súper bonita, va dirigida a los adolescentes, va dirigida a sus padres, porque también nosotros como padres debemos entender y comprender qué está pasando en ese mundo tan cambiante. Y los docentes y los colegios, porque son las instituciones donde realmente de alguna u otra forma se centra toda esta pedagogía y todo este proceso de formación. Las empresas, sería ideal que las empresas pudieran darle esta oportunidad a sus colaboradores de que lograran el bienestar no únicamente laboral, sino también en familia. Entonces, lo que pudiéramos intercambiar entre empresa y familia sería fantástico y sería como el mundo ideal, que yo estoy segura que lo podemos lograr a través del programa Transformando Vidas. Lo que dices es pues súper válido porque, bueno, como papás necesitamos también educarnos en ese día a día. Ya no es lo que antes se veía que es porque soy el papá o la mamá y punto, sino es cómo llegamos realmente a formar ese equipo con nuestros hijos adolescentes
y que no le descarguemos o no le entreguemos toda esa responsabilidad al colegio o a la institución educativa, sino que todos en conjunto hagamos como ese engranaje. Este programa va dirigido a colegios, va dirigido a universidades o de manera particular. ¿Cómo lo haces o cómo lo desarrollas? Mira, esta es una propuesta que se lleva a colegios con el fin de que se pueda realizar actividades de pronto de tipo extracurricular o de pronto dentro del mismo currículum y que ellos puedan desarrollar diferentes actividades que busquen precisamente temas como autoconocimiento, que es súper importante en esta época, sobre todo que se encuentra en esa búsqueda de identidad, donde podamos hablar sobre gestión de emociones, teniendo en cuenta que existen tantos cambios a nivel de los adolescentes. En un momento pueden estar tristes, en otro momento pueden estar un poquito bastante de mal genio. Entonces, se trabajan diferentes temáticas y se hacen en los colegios. Sin embargo, también con los padres de familia se ofrecen las sesiones de coaching para que ellos a través de estas sesiones puedan entender y comprender cómo funciona toda esta parte tanto cognitiva como comportamental, psicológica, emocional de los adolescentes y que puedan llegar a tener una muy buena relación con sus hijos adolescentes. Yo soy una defensora, o sea, a capa y espada de la adolescencia. Más allá de considerar que es una edad difícil, considero que es una edad en donde ocurren esos cambios maravillosos y que nosotros deberíamos aprovechar toda esa energía que tiene el adolescente, todo ese conocimiento que tiene, que aunque nosotros no creamos, saben mucho más de lo que nos imaginamos y leen mucho más de lo que nosotros pensamos. Entonces, poder aprovechar todo eso y de verdad poder llegar, permitir que este adolescente pueda ser ese profesional de éxito del mañana. En esa parte, ¿qué temas se tocan? O sea, ¿qué se potencializa? Porque es que un adolescente es tan complejo, o sea, pues nosotros también pasamos por allí, pero es complejo poder uno decir, bueno, están de mal genio, pero ¿por qué están de mal genio? Hoy están felices, o sea, pasan de la felicidad a la tristeza muy rápido y por más que puedan tener cosas o estar en un ideal de vida, en una familia bonita, ellos tienen un tema interno que están desarrollando, pero que si lo trabajamos obviamente van a ser unos adultos con un potencial gigante. ¿Qué temas son los que tú tocas en un programa de estos? Era lo que te comentaba, mira, el primer tema que tocamos que es supremamente importante es el conocerse a sí mismo. Entonces vamos como por una ruta, primero hablamos sobre todo lo que es el autoconcepto, qué pienso de mí, después hablamos sobre todo lo que es autoestima, qué tanto me quiero y si tú te das cuenta son temas que son supremamente importantes en ese acompañamiento de la búsqueda de identidad del adolescente. Hablamos un tema de autoimagen, tú sabes que ellos se dejan influenciar muchísimo por las redes sociales, se dejan influenciar muchísimo por la moda. Entonces, ¿qué tanto me gusto como soy? Y adicionalmente trabajamos una parte de autoeficacia, cuántas habilidades tengo, en qué soy muy bueno, cuál es ese potencial que yo como adolescente puedo desarrollar y como padre puedo ayudar a que lo potencialice. También hablamos un poco de gestión de emociones, precisamente por lo que tú dices, por todos esos cambios emocionales que pueden tener en un día, pueden estar irritables, en otro momento pueden estar felices y a través de la gestión de emociones les damos diferentes herramientas para que las identifiquen, que es lo primero que toca hacer. Muchas veces nos pasa hasta a nosotros adultos que no sabemos, decimos, hoy qué me pasa, no tengo ni idea qué emoción es la que tengo, entonces identificar la emoción como primer aspecto es súper fundamental. Adicionalmente también trabajamos sobre habilidades sociales como lo es el liderazgo, la comunicación efectiva, también hablamos sobre la empatía, hablamos sobre la escucha activa y ya por último seguimos este mismo rumbo con el fin de llegar hasta el proyecto de vida, que de alguna u otra forma digamos que se complementa un poco con qué tipo de carrera quiero seguir o qué es lo que quiero ser en la vida y esa es una de las grandes preocupaciones que tienen los adolescentes hoy en día. Les preocupa muchísimo y les da muchísimo miedo que no vayan a poder lograr cumplir esas expectativas que les exige tanto este mundo cambiante. Entonces, todo eso se trabaja en el programa Transformando Vidas. Mayra, tengo una consulta y ese es como lo personal. Ahora tocabas un tema que son muy vulnerables a la parte de redes sociales, de publicidad, de su entorno. Ellos están conformando su personalidad en la adolescencia. ¿Cómo se trabaja allí el tema de la droga y el tema de la sexualidad? Mira, yo siempre he considerado que es básico y fundamental que a un adolescente se le hable acerca de los diferentes temas. Por ejemplo, droga y sexualidad, es importante mantener una comunicación completa con los hijos. Si bien ellos no van a llegar a abordarte este tema, ni te van a, muchas veces el adolescente ni siquiera te va a preguntar, mami, ¿qué es sexo?
Pero uno exactamente, uno como padre y como madre debe llegar a conocer tanto a sus hijos y debes aprovechar momentos que te ofrece la vida y empezar a tocar esos temas que tú consideras que pueden ser de interés hacia tus hijos. Entonces, por ejemplo, un adolescente normalmente no te va a hablar. Entonces, por eso toca aprovechar esos momentos, por ejemplo, al momento del almuerzo, cuando se va a ir a acostar. Y hay veces que ellos, de una manera muy disimulada, te hacen, no preguntas, pero sí tocan temas de una manera muy sutil. Tú tienes que estar lo suficientemente preparados y por eso es importante que los padres puedan llegar a conocer esta etapa tan importante en la vida del ser humano para que puedan entender y comprender en qué momento yo debo abordarlo. Yo siempre he pensado que hay que hablarles con la verdad. Y si tú como papá no le hablas con la verdad a tu hijo adolescente, muy seguramente va a buscar quien le distorsione ese conocimiento. Y por eso ellos buscan a sus amigos, a sus iguales, a sus pares y empiezan a mantener conversaciones. Si tu hijo está lo suficientemente preparado para un tema como la droga o la sexualidad, muy seguramente no se va a dejar influenciar por el comentario que haga alguien que esté desinformado, un par, un amigo, un compañero de escuela. Entonces, por eso es muy importante que nosotros desde pequeños les enseñemos a los niños todos esos temas que en algún momento llegan a ser tabú y para nosotros como padres no es fácil abordar estos temas de sexualidad y de drogadicción. Te cuento una anécdota. Yo cuando fui docente de una universidad acá en la ciudad de Bogotá, hablamos sobre el tema de, trabajamos con personas vulnerables y trabajamos con indigentes, personas indigentes. Fuimos a un lugar, a un centro, y allá estuvimos con los chicos de primero y segundo semestre en este lugar. Y resulta que yo ese sábado no tenía quien me cuidara a mis hijos y me tocó llevármelos para la universidad. Pues creo que cayó como anillo al dedo. Ese día socializamos la actividad que habíamos realizado con los estudiantes y mis hijos estaban sentados en unas sillitas en la entrada de la puerta del salón, escuchando todo lo que decían. No lo hice con la intención de que escucharan, sino que no tenía quien me los cuidara y tenía clase, era un sábado. Entonces, bueno, cuando salimos de la clase me dicen mis hijos, mami, todo lo que aprendimos hoy en esa clase con tus alumnos. Entonces, ahí, fíjate, tendrían como, pues mi niña tendría como unos 8 años y el niño tendría como unos 10. Pues me dieron el momento oportuno para poderles hablar y decirles, miren, lo que pasa es que nosotros estuvimos, ellos vieron esto, vieron lo otro, y se acordaban de los ejemplos que colocaban los alumnos, y para mí ese fue el momento ideal para explicarles un poco el tema de las drogas. Entonces tú tienes que aprovechar esos momentos que te ofrece la vida como padre de adolescentes, porque obviamente ellos muchas veces no te lo van a ofrecer, no te van a ser tan abiertos para contarte estas cosas. Tocas tres puntos. Uno, pues a ser muy claros, a hablarles muy claro, pero como padres, ganar la confianza de los hijos no es tan sencillo, ¿cierto? Entonces, primero, la confianza. Dos, pues ellos son o tienen confianza con sus pares, pero no podemos convertirnos en unos amigos más, en también bajar a su nivel, no porque debemos seguir y continuar con esa parte de ser papá o de ser mamá, la parte de autoridad, pues no se puede perder. Y también lo que acabas por último de tocar es el ejemplo, o sea, que es real, que lo escucharon, no le estabas diciendo, o como dicen ellos, entre comillas, me estás cantaleteando mami o papi, sino que simplemente de manera pues casual o por lo que se presentó allí, pues pudieron encontrar y ver que esa realidad sí existía. ¿Cómo poder mezclar las tres cosas sin ganar la confianza? O sea, primero ganar la confianza, sin bajarnos al nivel de que somos amigos de los hijos. O sea, eso debe haber un límite ahí, siempre ha sido que debemos ser amigos, pero también nos hemos dado cuenta que si somos amigos, pues se pierde esa parte de lineamiento y de autoridad. Y cómo llegar a entregarles esa información que no parezca cantaleta de que mi papá o mi mamá están muy necios y ellos creen que es que yo soy mala porque es que así lo toman. ¿Cómo mezclar esas tres cosas desde tu experiencia? Mira, algo supremamente importante que yo siempre he considerado que todo padre debemos tener en cuenta es que nosotros, para poder tener esa confianza, y eso te lo dicen también mucho los adolescentes, nosotros los adultos pretendemos que nuestros hijos nos cuenten cosas que nosotros ni siquiera les hemos contado. Entonces, aquí hay un ejercicio muy bonito y que a mí me ha dado muchísimos resultados, y también lo he compartido con otras madres y padres de adolescentes, y también me han dicho que les han dado muchos resultados, y es contarle a tu hijo adolescente qué sentías tú de adolescente. ¿Cómo veías tú el tema de las drogas? ¿Cómo veías el tema de la sexualidad? ¿Qué pasó cuando, por ejemplo, te gustó, por ejemplo, en mi caso, qué pasó cuando me gustó el primer niño, cuando me di cuenta que me gustaba ese compañero de la escuela? ¿O qué ocurrió ese día que discutí con mi mejor amiga? Entonces, poderles contar a través de nuestra experiencia, abrirnos, y eso le va a generar, mira, te va a generar un ambiente de confianza que no te lo va a cambiar nadie.
y tienes que saber en qué momento lo vas a contar. Entonces, mira, fíjate que a mí me pasó esto, está sufriendo de pronto tu hijo adolescente o tu hija adolescente está sufriendo por amor, entonces cuando yo era adolescente me pasó lo mismo, esto fue lo que yo viví, esto fue lo que yo hice, esto fue lo que me recomendó mi mamá, mi papá, entonces para que ellos sienten que de alguna u otra forma no son los únicos que están viviendo esto. Esto es una actividad que es súper sencilla, la puede realizar cualquier papá, y te aseguro que los lazos afectivos se van a fortalecer aún más. Eso lo puedes hacer con un chico adolescente. Lo que yo te decía, ellos normalmente no se abren tan fácilmente, entonces tienes que aprovechar todos esos instantes que te va regalando la vida y poder contarles y abrirte. Así como cuando tú estás triste, pues no le vas a contar los problemas, porque hay cosas que tú no vas a llegar a contarle a tu hijo adolescente porque no lo quieres perturbar, pero sí hay cosas que tú le puedes contar y decirle, mira, hoy estoy triste por esto y esto, mira, increíble. Muchos adolescentes dicen, yo ni siquiera sé en qué trabaja mi mamá o mi papá. Imagínate, parte de ahí. Entonces yo poderle contar, es que yo trabajo, yo hago esto, me pasó esto en la oficina. En cuanto a lo que tú decías de no llegar a ser amigos de tus hijos, yo siempre he pensado y soy una fuerte defensora de esto. O sea, si a ti te funciona ser amigo de tu hijo, hazlo. Si no te funciona, pues tienes que aprender a establecer esos límites con una autoridad, pero no una autoridad que esté todo el tiempo presionándolo ni que lo esté cuestionando. Porque además muchos adolescentes se quejan de esto, de que nosotros, por ejemplo, tendemos a hacer preguntas cuestionadoras. Y aquí también lo acompaño un poquito con el coaching. Nosotros en el coaching, por ejemplo, nunca preguntamos el por qué. A un adolescente tampoco nunca le preguntes el por qué, de alguna u otra forma él siente que lo estás cuestionando, entonces empieza a contarle historias, a hacerle preguntas un poco más reflexivas, que él no sienta que le estás invadiendo ese territorio, sino que de alguna u otra forma lo que tú quieres es hacerle ese acompañamiento. Entonces eso sí lo dejo súper claro. Si a ti como mamá te ha funcionado ser amiga de tus hijos, sigue. O sea, perfecto, súper bien. Pero sin embargo, si tú sientes que no puedes dar ese paso, porque si tienes que establecer un límite y que ellos te vean como una autoridad, pero no como esa autoridad autocrática, sino ahí te toca también aprender un poco de liderazgo como padre, ¿no? Entonces, ese padre líder empático, ese padre que delega, ese padre que escucha. Y fíjate cómo todas estas temáticas que nosotros trabajamos en el programa Transformando Vidas se van entrelazando y no solamente hacia los adolescentes, sino también hacia los padres. Nosotros creemos que no somos líderes. Por ejemplo, hay mamás que son amas de casa y dicen, no, pues yo no soy líder. Bueno, pero ¿y quién toma las decisiones en la casa con respecto al mercado, por ejemplo? La mamá. Entonces ahí está haciendo una labor de líder. O por ejemplo, ¿quién es la persona que controla los gastos? Muchas veces es la mamá o el papá, ¿sí? Y te das cuenta que sí ejerces ese liderazgo, pero que obviamente no se ve no se evidencia tanto como por ejemplo si tú estás en una organización o en un trabajo. Entonces, con los jóvenes también se puede trabajar muchísimo esto, tú desde tu papel de líder, lo que te digo, pero digamos, un líder democrático, un líder que escucha, un líder empático y no llegar a ser de pronto ese papá autoritario que siempre quiere estar enseñando. Y esa es otra premisa que yo tengo. Nosotros como papá debemos dejar por momentos de enseñar y empezar a aprender, porque de los chicos adolescentes lo que tenemos son cosas para aprender. Tocas el tema de liderazgo y creo que ahí está como la fórmula secreta, o sea, ser amigos con un liderazgo, digamos, inspiracional, porque los hijos obviamente se van más como por el ejemplo. Debe haber una coherencia entre lo que me está diciendo mi mamá y mi papá, lo que ellos hacen y cómo actúan, pero realmente a nivel personal he descubierto que desde el ejemplo y lo que ellos vieron, la actuación de su mamá o de su papá, pues de ahí fue donde partieron como realmente afianzar sus valores. Entonces, tocas eso realmente listo, no la autoridad autocrática de que tienes que hacer esto y punto, sino ese liderazgo inspiracional de apoyar y de, bueno, vamos a salir adelante y lo vamos a lograr. Es como algo así, sería como la fórmula secreta, la fórmula de la abuela, La por decirlo. fórmula de la abuela. Además que con los adolescentes también debemos tener una práctica muy importante y es la negociación. O sea, si tú te das cuenta todo lo que, por ejemplo, si me están escuchando de pronto padres que son empresarios o que tienen unos buenos cargos o personas que de pronto se encuentran en la base de la organización, nosotros todos en algún momento de nuestra vida, lo que te decía, ejercemos liderazgo. Que de pronto no se identifique, no lo evidenciemos y que no lo identifiquemos nosotros mismos es diferente, pero sí lo hacemos. Y con el adolescente es supremamente importante que establezcamos esas estrategias de negociación. ¿No quieres arreglar el cuarto? Bueno, si no lo quieres arreglar a las 8 de la mañana, ¿qué te parece bien si los arreglas a las 9 de la mañana?
¿sí? Entonces empezar a establecer esa negociación, bueno, no quieres estudiar, no quieres leer esto, pero ¿qué te parece si entonces empezamos a hacer esta otra cosa? O sea, tratar de siempre de establecer esa relación que sea una relación sana, que ya dejemos de ver la adolescencia como esa etapa difícil. Si nosotros empezamos a realizar todas estas actividades, nos vamos a dar cuenta que lo que ganamos con los adolescentes es demasiado. Adicionalmente que el adolescente conoce muchas temáticas que a uno como padre le pueden servir. Tú te sientas con un chico adolescente a hablar sobre tecnología y créeme lo que te da sopa y seco, o sea, porque saben muchísimo de estos temas. Entonces, qué rico que yo como papá, por ejemplo, en vez de estarlo cuestionando porque esté jugando videojuegos, ¿qué tal si yo un día juego videojuegos con mi hijo? Y realizo esa actividad, y eso te va a reforzar muchísimo los lazos de confianza, de empatía, de liderazgo. Si bien, o sea, no puedo ponerme al mismo nivel de un adolescente, y eso quiero que quede claro, pero tú sí puedes tratar de mejorar estas relaciones con el adolescente, con el joven adolescente, y lo que existen son estrategias increíbles, súper sencillas que lo puedes realizar. Por ejemplo, qué tipo de música escucha el adolescente, cuál es su cantante preferido, cuál es el youtuber o el influencer que él sigue, por qué lo sigue. Si de pronto el influencer sacó un libro, bueno, yo también voy a leerme este libro para ver por qué es que mi hijo está siguiendo a este influencer o a este youtuber, y qué es el contenido que le está transmitiendo a mi hijo, y también me sirve para yo poder decirle, mira, esto lo que está diciendo este youtuber es interesante, sin embargo, pienso que esto podría ser así, y ya tú le das su punto de vista y te das cuenta que es una forma muy chévere de mantener una comunicación bastante asertiva con ese adolescente. Mayra, ¿cómo abordar un adolescente que sea agresivo, que ya, digamos, que se haya salido de alguna manera de control, no de control en el mal sentido, sino que esté con malas amistades, de pronto esté actuando inadecuadamente, no quiera estudiar, no quiera arreglar la cama, su cuarto, o sea, que no quiera hacer nada y que de pronto hasta esté en un punto ya consumiendo droga, o que esté en un punto complicado? ¿Qué? Mira, ahí lo que yo le recomiendo a todas las personas es que busquen ayuda. O sea, ya cuando llegamos a ese punto, ya yo solo como papá o como mamá, como familia, muy seguramente ya he abordado, he podido quemar todos los cartuchos, como diría uno, y ya las estrategias o las técnicas que de pronto tú llegaste a utilizar no dieron resultado. Lo más recomendable ahí, busca ayuda psicológica o busca ayuda psiquiátrica, lo que consideres, inicialmente ayuda psicológica, ya después en el camino pues te irán recomendando cuál es el paso a seguir. Pero eso es supremamente importante cuando ya el joven ha llegado al punto de probar drogas. Ya digamos que ya la temática es un poquito diferente y ya se convierte en algo mucho más complicado. Entonces, una ayuda psicológica, una ayuda espiritual, también sería muy conveniente para ese joven adolescente, y no solo para él, sino para toda la familia, porque desafortunadamente cuando estas situaciones ocurren en una familia, digamos como la familia es como ese ente en donde hay tantas conexiones, y si hay un elemento que no está funcionando, obviamente eso va a repercutir en todos los demás miembros de la familia. Entonces hay que buscar ayuda psicológica, tanto para el joven como para la familia, y si se puede acompañar de una ayuda espiritual sería fantástico. Bueno, lo otro que o me lo he encontrado a nivel personal, que me han invitado a universidades a dar charlas con adolescentes ya digamos que van en mitad de carrera o incluso hasta finalizando, pero van no con los mejores resultados, y me encontré que es que estoy estudiando, no sé, derecho, pero porque mi familia quería que estudiara derecho, y yo lo que quiero es ser chef. Yo lo que quiero es ser diseñador, lo que quiero es ser músico, y estoy estudiando medicina, o sea, que son carreras universitarias de unos costos altos, pero no solamente el costo, sino el tiempo que se está perdiendo. Y estoy estudiando porque a mi papá y a mi mamá, o porque toda mi familia es médica, porque toda mi familia es abogada, y pues era lo que había que estudiar, pero yo lo que quiero es hacer otra cosa. Cómo primero, obviamente, guiar a los adolescentes cuando van saliendo de su colegio, de sus estudios medios, y que ya van para la universidad. Realmente que primero sepan qué quieren, pero adicional, cómo nosotros como papás poder, o cómo tú trabajas a los papás en la parte vocacional, que acepten lo que el hijo quiere. O sea, porque no es que eso no da plata, o sea, o dinero o dólares, o pues en la moneda de cada país, pero más allá de esto es cómo hacer. Bueno, ahí un segundo, recuerden, signo más 57 517
5616 es donde se pueden comunicar y enviarme los mensajes para preguntas para Mayra, porque este tema está espectacular. Yo creo que o tenemos un hijo, o tenemos un sobrino, un hermano que está pasando por un momento de esos. Ahora sí, volvamos a la pregunta. ¿Cómo guiar al papá o cómo guiar a la mamá o al adolescente? Bueno, al adolescente, ¿cómo primero y después a los padres? Mira, este tema que tú acabas de tocar es supremamente importante. Yo sé que si bien nosotros como padres lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos, y muchas veces pensamos que querer lo mejor es creer que lo que nosotros queremos es lo mejor para nuestros hijos. Espero que me haya hecho entender con eso, pero aquí es muy importante y básico, precisamente por eso en el programa Transformando Vidas lo que buscamos es descubrir talentos y fortalezas y habilidades que de alguna u otra forma te conduzcan a saber cuál es la vocación que tú tienes y a qué te quieres dedicar como profesional del mañana. Los padres deben hacer ese acompañamiento permanente y es importante que el padre pueda cultivar esos talentos. Entonces, hay que tener claro algo, no todos somos buenos para todo. Entonces, tú puedes ser buena para contaduría, para las finanzas, yo soy buena, por ejemplo, para hablar, para escribir, ¿sí? Y eso no quiere decir que nosotros seamos pues malos profesionales ni malas personas. Cada quien sobresale y resalta en un talento que le ha dado Dios o que le ha dado la vida, en quien creas. Entonces, yo como padre, mi obligación es eso, o sea, dejar de pensar de que lo que yo deseo para mi hijo es lo que él quiere. Entonces, por eso es básica la comunicación que debe existir entre padre e hijo y que yo como papá debo aprender a respetar esos gustos y esas decisiones de mi hijo. Yo lo que hago es guiarlo y acompañarlo. Entonces, yo no puedo pensar que porque va a estudiar una carrera, esta carrera no le va a dar plata. Entonces, ahí lo importante que debemos tener en cuenta es que el hijo de uno estudie y realice sus sueños basado en lo que realmente le gusta y le apasiona. Y eso se está trabajando desde hace un buen tiempo porque antes a muchas personas les tocó estudiar o dedicarse a alguna actividad que no les gustaba, no les llamaba la atención y desafortunadamente los resultados no han sido los más óptimos. Entonces yo como papá precisamente siendo ese ejemplo y muchas veces pensar que si yo me sentí frustrado de pronto realizando una actividad que no estaba a gusto, que no era lo que yo quería, pues si yo quiero lo mejor para mi hijo, ¿para qué obligarlo a estudiar algo que no le gusta? O sea, si yo mismo también lo he experimentado. Entonces ya eso es una cuestión de establecer un buen diálogo con los papás entre padres e hijos y yo como papá debo aprender a respetar eso. En los colegios normalmente se utilizan muchísimas herramientas que diseñan los mismos colegios y que más o menos empiezan a trabajarlo desde el grado 10º aquí en Colombia, 9º, 10º, para que el joven pueda ir visualizando cuál es la vocación que realmente tiene. Hay jóvenes que, por ejemplo, dicen, no, es que yo no quiero estudiar una carrera universitaria, sino lo que yo me quiero dedicar es al sacerdocio, no sé. O de pronto dicen, no, es que yo la verdad es que no quiero estudiar medicina, quiero estudiar idiomas. Mira, y lo que hay son ejemplos de jóvenes que se dedicaron a realizar lo que realmente les apasionaba y sus papás le hicieron un acompañamiento y hoy en día son personas que son líderes de su proyecto de vida y de su propia historia. Y un ejemplo de esto es esta chica la que en estos momentos lidera todo el tema de la parte ecológica a nivel mundial. Y fíjate, ahorita no me acuerdo del nombre, y ella cómo logra pues ser líder de este Greta. Exactamente, y ella logra ser líder de todo este movimiento a nivel mundial, y es precisamente porque sus papás creyeron en su talento y sus papás la apoyaron. Entonces, nosotros como padres también tenemos que cambiar un poquito ese chip y no pretender que los hijos de uno hagan lo que uno no fue, porque a veces también pasa eso, ¿no? Yo quería ser bailarina de ballet, y entonces como yo no fui, entonces voy a hacer que mi hija sea bailarina de ballet. Y ve, y un momento, o sea, yo le preguntaba a mi hija si le gustaría ser bailarina de ballet, muy seguramente de pronto me dirá que no, o si cuento con suerte y me dice que sí, pues chévere, rico. Pero si te dice que no, tienes que aprender a descubrir ese talento y cómo lo debes potencializar. Por eso también las actividades extracurriculares en los colegios son supremamente importantes y determinantes porque son las que de alguna u otra forma ayudan a que ese joven encuentre qué es lo que realmente le gusta y le apasiona. Mira que tocas un tema súper clave. Muchas veces trasladamos en nuestros hijos lo que hemos querido, nuestras frustraciones, ¿cierto? Lo que no logramos ser en la vida. Nosotros queremos que los hijos vivan cosas maravillosas que quizá de pronto nosotros en algún momento quisimos tener, o que ellos tengan lo que nosotros no tuvimos, o que estudien y hagan lo que nosotros no pudimos, ¿cierto? Entonces también es un trabajo a nivel interno de papá y mamá, trabajar en sus frustraciones, llamémoslo de alguna manera,
porque ellos no vinieron a resolvernos todas nuestras carencias o nuestras tristezas o nuestras amarguras. Me identifico con lo que dices. En un momento dado con mi hijo mayor me pasó, me decía, mami, es tu sueño, no es el mío. Y eso fue como un baldado de agua fría, y tienen toda la razón. Recuerden, papás, no es el sueño nuestro, es el sueño de ellos, y en nosotros está potencializarlo. ¿Cómo más potencializar lo que los niños o las niñas en la adolescencia quieren? O sea, ¿cómo poderlos llevar a que, pues primero enfocarlos en lo que, porque ellos, pues uno de chiquito quería, no sé, ser o policía o profesor o la ambulancia o diseñadora de modas o muchas cosas que en la edad adulta ya no lo desarrollamos porque pues no era lo que realmente queríamos. ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo poderlos desde su sueño enfocarlos y que realmente desarrollen de la mejor manera eso? ¿Cómo los llevas tú? Mira, una buena estrategia es, por ejemplo, cuando están en la búsqueda de esa carrera, pues normalmente no tienen una específica, sino como 2 o 3. Entonces, empezar a revisar con ellos, bueno, cuáles son las ventajas y las desventajas, por ejemplo, de que seas médico, cuáles son las ventajas y desventajas de que seas arquitecto, y empezar a indagar, empezar a investigar en qué consiste la medicina, en qué consiste el derecho, en qué consiste la psicología, y que ellos tengan claro ese panorama. Adicionalmente, en las diferentes universidades donde existen esas carreras también te pueden colaborar y te pueden dar un soporte bastante significativo, por ejemplo, revisando cuáles son las diferentes materias que se ven. Muchas veces ellos dicen, no, yo quiero ser arquitecto, y resulta que, por ejemplo, no saben que en la arquitectura se ve, matemática, y pues en el colegio no fueron tan buenos en matemáticas, y entonces ahí dicen, no, pero si se ve matemática, como que no. Entonces, empezar con ellos a trabajar toda esa parte y acompañarlos siempre, hacerles ese acompañamiento y ese apoyo es fundamental para poder identificar cuál es realmente la vocación. Por ejemplo, algo que ocurre muy a menudo es, nosotros queremos que nuestros hijos adolescentes hagan un deporte o se dediquen a algún arte, ¿sí? Y entonces nosotros decimos, por ejemplo, en los hombres, no, es que yo quiero que mi hijo sea futbolista y sea un James, y resulta que el niño no quiere ser futbolista, sino lo que quiere ser, no sé, basquetbolista, o quiere dedicarse a cantar, o quiere tocar la guitarra. Entonces, por eso te digo, la escucha es supremamente importante, esa escucha de apertura, ¿no? O sea, yo como papá debo estar dispuesto a escuchar qué es lo que realmente quiere mi hijo, y muchas veces pasa y dicen, no, es que yo quiero practicar natación, y lo metes en el curso de natación y a los 2 años te dicen, no, ya no quiero practicar natación porque ya aprendí lo que tenía que aprender, y entonces ahora quiero practicar básquetbol. O sea, y todo lo que de alguna u otra forma le ayude, le contribuya a ese desarrollo personal de ese joven, todos los padres debemos apuntarle a eso y ayudarles y acompañarles. Entonces, fundamental que conozcan en qué consisten cada una de esas carreras, cada uno de esos talentos a nivel cognitivo, ¿sí? Y en las universidades o en las instituciones donde tú creas que a él le gustaría estudiar, que te hagan también ese acompañamiento. Mira, hasta la universidad es básico. Yo me acuerdo que cuando yo no soy adolescente, pero cuando fui a estudiar la especialización, yo me fui a las universidades aquí en Bogotá que me gustaría estudiar, y simplemente era a ver el ambiente. La universidad con la que me sentí que el ambiente era acorde con lo que yo estaba buscando, por esa fue por la que me decidí, y pues obviamente existían otras variables, el precio, la cercanía, distancia de donde yo estaba, ¿sí? Pero sin embargo, para mí fue muy importante revisar el ambiente. Yo soy muy natural, entonces traté de buscar una universidad en donde hubieran muchos jardines, mucho campo abierto, porque yo soy así, o sea, muy abierta, muy espontánea, entonces buscaba eso. Entonces, eso mismo lo puedes realizar con tu hijo adolescente y llevarlos a diferentes instituciones en donde existen ciertas variables, ciertos parámetros, y tú dices como papá, no, pues que no te puedo pagar una carrera de 10 millones, te puedo pagar una de 5 millones, entonces busquemos cuál ofrece de 5 millones y en cuál te sientes a gusto. Eso mismo haces con la carrera universitaria o con lo que decida hacer él. Bueno, Mayra, ¿dónde pueden ubicarte? Regálanos tus redes sociales, un correo electrónico a los papás que estén interesados en consultarte, en saber un poco más. Cuéntanos cómo te ubican. Bueno, mira, en redes sociales, Face e Instagram, estoy como @Mayra Transformando Vidas. En mi página web también me pueden encontrar como www.mayraperezcoach.com. En el correo electrónico mayra.apr@gmail.com. Mayra va con Y. Ok, Mayra, mil gracias por la compañía el día de hoy. Estamos pues con toda esta información. Ojalá como mamá yo hubiera tenido toda esa información que nos estás dando
pues porque son consejos muy valiosos. Pero bueno, antes de cerrar, sí me gustaría, ¿qué herramientas utilizas tú para poder saber un poco más tanto del comportamiento de los niños, adolescentes, y qué herramienta utilizas tú, si es a través de juegos o es a través de un proceso de coaching, o cómo manejas todas esas herramientas para poder lograr encontrar allí? Eso es algo que es que me llegó esta pregunta y no podemos dejar al oyente sin esa Sí. inquietud. Mira, a los padres de familia trabajamos sobre el coaching y todo eso también está basado en la psicología positiva, ¿sí? Coaching y psicología positiva se entrelazan perfectamente bien y trabajamos con los padres con todas las herramientas potencializadoras del coaching. Con los adolescentes todo es a través de talleres, juegos, charlas, conversaciones, grupos de estudio, realizamos diferentes dinámicas, actividades, juegos, mediante todo esto lo que se busca precisamente es que él haga ese descubrimiento de quién es y a ir potencializando y reforzando cada una de esas habilidades, fortalezas y destrezas que tiene. Básicamente se trabaja así, es algo muy lúdico, es algo muy creativo, es algo que lo que buscamos es que precisamente el adolescente se quede con todo ese conocimiento, con toda esa práctica que la pueda llevar a que sea precisamente ese excelente profesional, y no solamente profesional, sino que sea una excelente persona para este mundo tan cambiante y exigente que les ha tocado vivir a ellos. Mayra, muchísimas gracias. Te esperamos en un próximo programa. Que tengas un lindo día. Y bueno, ya saben, pueden comunicarse con Mayra, Mayra Pérez, para cualquier inquietud, especialista en todo el tema de coaching pues en adolescentes. Un abrazo y que tengas un lindo día. Un placer, Jimena. Gracias a ti por haberme invitado.